Ante todo, un buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 2 acerca de las funciones del lóbulo frontal. Recordar la anatomía, sí, de los distintos lóbulos, pero la clase de hoy corresponde al lóbulo frontal. Detalles anatómicos como por ejemplo el surco central, que es la cisura de Rolando, y el surco lateral que representa la cisura de Silvio, representa los límites del lóbulo frontal en su porción posterior y en su porción inferior. Fíjense que los detalles anatómicos que se ven aquí en su vista externa del cerebro está la circunvolución precentral o prerolándica, tenemos la circunvolución frontal superior o la primera circunvolución del frontal, tenemos la segunda circunvolución del frontal o la circunvolución frontal media, y tenemos la circunvolución frontal inferior que se divide en su porción inferior en tres partes: en la porción orbitaria, en la porción triangular y en la porción opercular de la tercera circunvolución del frontal. ¿Ok? Entonces, esos son los detalles anatómicos que tienen que recordar en la vista externa del lóbulo frontal. Con respecto a la vista interna, ¿sí?, del cerebro, recordad que esta es la continuación del surco central o la cisura de Rolando. El lobulillo paracentral está en su porción anterior y en su porción posterior, que lo limita el surco central. Es importante destacar que la porción anterior del lobulillo paracentral forma parte del lóbulo frontal, mientras que la porción posterior del lobulillo paracentral forma parte del lóbulo parietal. El límite inferior, ¿sí?, del lóbulo frontal en su vista medial tenemos el surco del cíngulo y el surco lateral, que es la continuación en su porción medial que también representa la cisura de Silvio. Fíjense algo, ¿no? La circunvolución del cíngulo no forma parte del lóbulo frontal, ¿sí? Y otro detalle anatómico de la vista medial del lóbulo frontal, tenemos la circunvolución frontal medial, que es la continuación de la circunvolución frontal superior, y aquí tenemos la circunvolución paraterminal. ¿Ok? Ya esos son los detalles anatómicos que hay que tomar en cuenta en la porción medial del lóbulo frontal. En su vista inferior, aquí tenemos sí la continuación de la cisura de Silvio, y aquí está representado el lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital, y esto es lo que está aquí representado en su porción anterior, es el lóbulo frontal. Entonces aquí sería el límite inferior y posterior en su vista inferior del lóbulo frontal, lo limita es el surco lateral o la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, que delimita el lóbulo frontal del lóbulo temporal a este nivel, si ella llega en la lámina perforada aquí, aquí terminaría la cisura de Silvio. ¿Qué detalles anatómicos hay que tomar en cuenta en la porción inferior, ¿sí?, del lóbulo frontal? Tenemos la circunvolución frontal inferior en parte, ¿sí?, la continuación, la circunvolución orbitaria y la circunvolución recta. Lo que está representado aquí es el bulbo olfatorio, ¿sí?, el tracto olfatorio y las cintillas olfatorias, que eso lo hemos visto en el semestre anterior, la vía olfatoria. Una vez repasado el componente anatómico del lóbulo frontal, ahora vamos a hablar de su función. Primero, la circunvolución prerolándica, lo que está marcado de color rojo, ¿sí? Fíjense que aquí está mostrando el área anatómica, justamente el área motora primaria. Eso lo hemos discutido en el semestre anterior. Acuérdense que aquí en el área motora primaria corresponde a la neocorteza, porque tiene 6 capas. Entonces sería una isocorteza heterotípica agranular, porque predomina las células piramidales. Sí, las células piramidales de Betz que se encuentran en la capa 5. ¿Entendido? Fíjense que aquí está la forma piramidal de la neurona, cuyos cuerpos neuronales descienden por la sustancia blanca del cerebro,
luego tallo encefálico, ¿sí? Y luego la médula espinal. Eso ya lo hemos discutido en el semestre anterior. Fíjense que aquí, ¿ok? Ya hemos hablado de cómo los cuerpos neuronales donde se encuentra en la capa 5, las células piramidales de Betz, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de una isocorteza heterotípica agranular, donde pasa por la corona radiada, luego por la cápsula interna, ¿sí? Por los pedúnculos cerebrales, que se puede en el mesencéfalo, pasa por la protuberancia, el bulbo raquídeo, donde se decusa en 80%, ¿sí? Se decusa y luego desciende, ¿sí? Por la sustancia blanca de la médula espinal, pero un 20% a un 10% según la literatura, ¿sí? Desciende por el mismo lado de la médula espinal y luego se decusa justamente en el sitio de la médula espinal donde hace sinapsis con la motoneurona alfa que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Eso corresponde a la vía descendente o a la vía piramidal o la vía de la motoneurona superior. Fíjense que aquí en la distribución somatotópica no solamente la sustancia gris, sino también de la sustancia blanca, donde se distribuyen las manos, los pies o miembros superiores, miembros inferiores, entre otros. Aquí se muestra la inervación, ¿sí? Del séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, donde involucra la musculatura de la cara. Fíjense que aquí, ¿ok? Aquí se encuentra el núcleo superior e inferior del séptimo nervio craneal, que sería a este nivel, donde se distribuye o anterior y posterior. El anterior es el mismo que el superior y el posterior es el mismo que el inferior. Recordar la inervación dual en el núcleo superior del séptimo nervio craneal y la inervación exclusivamente contralateral del núcleo inferior o posterior. Entonces, la información que viene del área motora primaria, justo donde inerva la cara, entonces desciende, pero en vez de bajar hacia la médula espinal, se queda en el tallo encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, donde se encuentra el, el núcleo del séptimo nervio craneal, y según la distribución de cómo inerva la corteza cerebral en el área motora primaria en relación al séptimo nervio craneal, entonces, fíjense que si distribuimos la cara en 3/3, entonces podemos inferir si la inervación es dual o bilateral, el mismo hemisferio, ipsilateral y contralateral, o solamente es inervado por el hemisferio contralateral. Entonces, la porción superior, ¿sí? La inervación es dual o anterior, ¿ok? Del séptimo nervio craneal. Pero si es el posterior o inferior, solamente va a recibir la inervación contralateral. Y por esa razón, una lesión en la vía, ¿sí? De la vía piramidal que me va a llegar al séptimo nervio craneal, entonces allí solamente afectaría la porción inferior de la cara. Son personas que se les suelta la boca, pero ellos pueden pestañear de manera adecuada. Pero si la lesión va del séptimo nervio craneal hacia la periferia, entonces allí afectaría toda la hemicara completa. ¿Ok? Solamente esta parte, sí, de la inervación de la musculatura de la mímica facial es importante recordar con respecto a la expresión de las emociones. Acuérdense que hay una expresión somática y una expresión autonómica, ¿sí? Cuya información está almacenada en la amígdala cerebral. Entonces, eso ya hemos discutido en el semestre anterior. Lo importante aquí es en relación al área motora primaria y cómo llega tanto al tallo encefálico como a la médula espinal, el control motor. Recordar también en el área motora primaria, ¿sí? La distribución somatotópica. Esta es la porción externa, ¿sí? Del área motora primaria y esta es la porción interna del área motora primaria. Fíjense que en la porción externa del área motora primaria me va a inervar lo que es la cara y las extremidades superiores y el tronco. Esto es lo que me va a inervar la porción externa del área motora primaria. Pero la porción interna del área motora primaria me va a inervar los miembros inferiores, ¿ok?
Por esa razón es importante porque si hubiera una lesión aquí solamente en la parte interna del cerebro, entonces habría debilidad en los miembros inferiores. O si hubiera una lesión justamente en la porción externa del área motora primaria, entonces tendría debilidad tanto en la cara en relación a la diapositiva anterior o los miembros superiores. ¿Ok? Porque ya esto corresponde a la vía directa desde la corteza cerebral, que es el área motora primaria, específicamente en esa área, hacia o la médula espinal o al tallo encefálico. Entonces, en esta diapositiva se muestra la activación o el envío de la información desde el área motora primaria hacia la contracción muscular. Fíjense, aquí está representado el área motora primaria. De aquí envía información a través de la vía piramidal hacia la médula espinal, justamente en la porción cervical. Aquí hace sinapsis con la motoneurona alfa, que está representado en amarillo, y luego envía la información hacia el músculo estriado esquelético de la mano y hace el movimiento de pinza. ¿Ok? Todo esto son señales electroquímicas. Acuérdense que aquí recibe información eléctrica, ¿verdad? Acuérdense que por ser por sináptico excitador, en este caso, envía la información a través de las fibras axónicas hacia el asta anterior de la médula espinal, donde hace sinapsis con la motoneurona alfa, y aquí envía la información eléctrica hacia el músculo, donde hace la contracción muscular. Entonces, aquí lo que muestra en esta gráfica, donde aquí en esta gráfica el eje de las X representa el tiempo y el eje de la Y representa el voltaje. Fíjense que aquí este es el registro del área motora primaria, dentro de la neurona, ¿no? De la célula piramidal, aquí a este nivel. Y fíjense que aquí, lo que está en rojo es el periodo de latencia, lo que tarda la información en enviar desde el área motora primaria hacia el músculo, y este es el potencial de acción del músculo, o el conjunto de potenciales de acción del músculo, donde ejerce su contracción muscular. Entonces fíjense que primero tiene que haber determinar la acción o iniciar la acción en el área motora primaria antes de contraer el músculo. Porque este músculo no se contrae si no se activa la motoneurona alfa, que sería esta. Y la motoneurona alfa no se activa si la vía piramidal no envía información. Claro, exceptuando el reflejo miotático que hemos visto en neurociencias 1, pero aquí la vía piramidal es importante para la activación de la contracción muscular. El asunto se vuelve más complejo cuando se estudia el área motora primaria. No solamente es contraer el bíceps braquial, por ejemplo, o el tríceps, que son los músculos del brazo, ¿ok? O los músculos femorales, que es del muslo, por ejemplo. Aquí se vuelve más complejo porque en el área motora primaria existen otras funciones que solamente envían la información de una contracción muscular, sino que ahora se está determinando que el área motora primaria también ejerce la función de ejecutar ciertas funciones en específica. Por ejemplo, el hecho del movimiento de llevar la mano a la boca, hay un circuito neuronal que se encuentra en el área motora primaria que está encargada de llevar la mano a la boca, por ejemplo. Hay otro circuito neuronal en el área motora primaria donde ejerce el reflejo de defensa. Si, por ejemplo, vemos un estímulo luminoso así de manera súbita o rápida, hacemos movimiento de defensa, descubrimos el rostro, por ejemplo, o el tórax. ¿Sí? La manipulación en el espacio central, ese es otro circuito neuronal. ¿Sí? Por ejemplo, buscar, escalar, ejerce funciones en específica. No es solamente contraer el bíceps o contraer los músculos de la mano, sino que ahora hay circuitos neuronales dentro del área motora primaria que ejerce funciones en específica. ¿Sí? O sea, funciones específicas de mover o hacer mover en las extremidades o el tronco o el cuerpo hacia ciertas circunstancias. ¿Ok? El asunto es que el área motora primaria, si se estimula en una parte, ¿verdad? O se estimula desde el punto de vista eléctrico experimental, ese circuito neuronal de manera involuntaria llevaría la mano a la boca, ¿ok? Pero nosotros, como control, podemos hacerlo, porque esa información está almacenada en el área motora primaria. Lo importante aquí es llevar la mano a la boca
no es suficiente. El cerebro tiene que saber el contexto en el cual se encuentra la persona en el ambiente, o sea, el dueño del cerebro, para poder definir la función o la percepción del por qué debe llevar la mano a la boca. Por ejemplo, si yo doy una orden a una persona de que se lleve la mano a la boca, es porque esa información por la vía auditiva y por la vía visual posiblemente llegue la información al cerebro y que sea interpretada y percibida de manera adecuada para que al final le envíe la información al área motora primaria en el circuito neuronal encargado de llevar la mano a la boca y por la vía piramidal y la motoneuronal alfa pueda mover la mano o el miembro superior para llevar la mano a la boca. O sea que es un sistema complejo que al final se traduce a la activación del área motora primaria. Pero previamente, antes de activarse la vía piramidal, tiene que ocurrir un conjunto de cosas para saber el contexto por el cual la persona ejecuta dicho movimiento en específico. Entonces aquí está la área motora primaria y representa en amarillo, por ejemplo, o en violeta, o en azul, o en rojo, las áreas que se estimula y que ejerce un movimiento en específico. Si yo estimulo en el área motora primaria, donde se encuentran los punticos amarillos, sería escalar. Por ejemplo, la persona lo que hace es elevar los miembros superiores simulando escalar, por ejemplo. ¿Sí? Si estimulo el área verde, es llevar la mano a la boca, por ejemplo, y así. Aquí lo que está representado es el estudio del área motora primaria para movimientos más complejos que solamente la contracción de un músculo. ¿Ok? Fíjense que aquí estamos evaluando el movimiento del miembro superior del mono hacia dónde debe dirigir según los grados que representa aquí en este conjunto de luces que están distribuidos en círculos. Entonces aquí está representado 180 grados, 270 grados, 90 grados y 0 grados. Entonces cuando el mono coloca la mano inicialmente en el centro y cuando se prende la luz, entonces el mono lo que intenta es tocar esa esfera. Y lo que está representado aquí es la misma esfera, pero representado en grados, y si hay o no potenciales de acción cuando el mono ejerce cierto tipo de movimientos o desplazamientos en el miembro superior. Entonces, fíjense que lo que está aquí representado en amarillo es porque cuando el mono mueve la mano o el miembro superior hacia este sitio de entre 225 grados hacia, por ejemplo, en este caso sería 90, entonces hay potenciales de acción o potenciales postsinápticos excitadores en el área motora primaria. Eso quiere decir de que esa área motora primaria y ese circuito neuronal responde cuando hay movimiento del miembro superior hacia este tipo de grados, ¿ok? Pero aquí lo que está en azul no hay potenciales de acción. Por ende, cuando el mono mueve el miembro superior hasta esos lugares, entonces no hay potenciales de acción porque ese circuito neuronal no le corresponde para ese movimiento, sino para este movimiento a estos grados, ¿ok? De movimiento. Entonces, claro, si el mono mueve la mano o el miembro superior hacia estos lados, donde no hay potencial de acción, se supone que debe haber otro circuito neuronal que se active y sí se active cuando mueve la mano o el miembro superior hacia este lado, ¿ok? Como les digo, cada circuito neuronal ejerce una función en específica en cuestión de movimientos más complejos. Entonces, en esta gráfica, donde el eje de las X representa los grados y el eje de la Y representa los impulsos, hay mayor impulso, por ejemplo, entre 135 y 225 grados. O sea, que cuando el mono mueve la mano hacia esta dirección, entonces hay mayor potencial de acción en el registro de ese circuito neuronal en el área motora primaria. Pero cuando ejerce movimiento a 315 grados, no hay tanto potencial de acción. Por ende, ese circuito neuronal no es específico para ese movimiento. Pero puede haber otros circuitos neuronales que sí ejercen la función de mover el miembro superior hacia los 315 grados.
La diferencia está en que la aguja no está en ese circuito neuronal, sino que está en el circuito neuronal donde está representado entre los 135 a los 225 grados. Tenemos ahora el área motora que colinda al área motora primaria, para la redundancia. Lo que está en rojo representa el área motora primaria, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Tanto en Neurociencias 1 como ahorita. Ahora vamos a estudiar el área motora secundaria, que está representado de color anaranjado. ¿Ok? Se encuentra por delante del área motora primaria. Si se dan cuenta, ella no respeta las circunvoluciones del lóbulo frontal. Fíjense que aquí se encontraría la primera circunvolución del frontal, abajo se encontraría la segunda circunvolución del frontal y más abajo la tercera circunvolución del frontal. O sea que lo que está representado de color anaranjado sería la mitad posterior de las tres circunvoluciones superior, media e inferior del lóbulo frontal. ¿Ok? Y aquí sería la circunvolución frontal medial, que es la continuación de la circunvolución frontal superior. Entonces, esta representa el área motora secundaria. ¿Qué pasa con esta área motora secundaria? Ella cumple varias funciones, ¿ok? Y la información que se encuentra o que llegue en el área motora secundaria envía la información hacia el área motora primaria. Eso quiere decir que antes de que se active el área motora primaria, primero tiene que activarse el área motora secundaria. El área motora secundaria participa en la planificación del movimiento. Imagínense algo, si yo quiero llevarme la mano a la boca, ¿verdad? Que hay un circuito neuronal específico en el área motora primaria, el cerebro primero planifica el movimiento de manera rápida y esa planificación de movimiento que está encargada el área motora secundaria, después que planifique, envía la información al área motora primaria para ejecutar por la vía piramidal y luego por la motoneurona alfa ese movimiento sí de llevar la mano a la boca, pero tiene que haber una planificación previa y una secuenciación antes de realizar el movimiento. Alguna literatura ha relacionado el sistema de motivación externa e interna con el área motora secundaria, ¿sí? O el área premotora. Premotora se refiere al previo, al área motora primaria. Se describe que la motivación externa está encargada en la porción lateral del área motora secundaria y que la motivación interna está encargada de la porción medial del área motora secundaria. Motivación interna es el deseo interno de hacer las cosas. Por ejemplo, yo quiero estudiar Neurociencias 2. Entonces hago todas las maniobras posibles para yo poder planificar el movimiento, para yo ejecutarlo y así cumplir mi objetivo de estudiar Neurociencias 2, por ejemplo. Y la motivación externa es lo que se le da la orden según las demandas ambientales. Por ejemplo, si yo le doy la orden a ustedes de estudiar, entonces es una motivación externa. Eso está comandado por el lado lateral del área motora secundaria en su porción lateral. Entonces yo voy a describir, digamos, algunas funciones de la planificación del área motora secundaria. En primer lugar, esta área motora secundaria recibe información de otros lóbulos del cerebro, o sea, recibe información del lóbulo occipital, recibe información del lóbulo parietal, recibe información del lóbulo temporal y eso hace que estos lóbulos que se encuentran aquí envíen información al área motora secundaria y es lógico, porque si por ejemplo ya estudiamos el lóbulo occipital, ¿verdad? Que recibe la información visual, ya estudiamos el lóbulo temporal que recibe la información auditiva y ya hemos estudiado el lóbulo parietal que recibe la información sensitiva. Entonces, esta información ambiental, ¿verdad? Que llegó la información por los sentidos, le envía la información al área motora secundaria para planificar el movimiento. Si vamos a pelear, si vamos a huir, si voy a sentarme, si voy a tomar el café, si voy a comer, todos esos movimientos son planificados. Pero primero tiene que llegar información de los otros lóbulos para tomar la decisión
de qué es lo que yo voy a hacer. Se planifica el movimiento y luego lo ejecuto en el área motora primaria. ¿Ok? Fíjense que estamos entrando a áreas del cerebro que cumplen funciones más complejas, como por ejemplo planificar el movimiento antes de ejecutarlo, ¿no? Y eso es algo que ocurre en cada movimiento. Recibe información inclusive de la corteza prefrontal. Eso vamos a explicarlo más adelante, qué significa prefrontal. Prefrontal porque queda justamente en la parte anterior del lóbulo frontal y cumple otras funciones específicas. Pero fíjate que recibe información prácticamente de todo el cerebro, ¿ok? Al área motora secundaria. Acuérdense que el área motora secundaria ya es un área o comienza a establecerse lo que corresponde a un área cognitiva. Por ende, el tipo de corteza que se encuentra en el área motora secundaria es una corteza, una isocorteza homotípica. Se supone que en este lado de la corteza envía y recibe información de manera proporcionada. No es como el área motora primaria, que hay fibras de proyección, lo proyectan hacia la médula espinal, que sería una isocorteza heterotípica agranular. ¿Por qué? Porque predominan las neuronas piramidales. Continuando con esta diapositiva, fíjense que aquí tenemos el área motora primaria, ¿verdad? Fíjense que la motora primaria es lo que se activa cuando ejecuta el movimiento de los dedos. Esto es, digamos que muestra el cerebro y muestra justamente cuando se activa el área cerebral cuya función sea específica. Por ejemplo, el área motora primaria se activó porque se están moviendo los dedos. Se están moviendo los dedos. Y eso es porque la mano se encuentra en la porción lateral del músculo de Penfield, ¿verdad? O del área motora primaria. Pero si de repente ese movimiento sigue una secuencia, por ejemplo, 3, 1, 3, 2, por ejemplo, tocar el primer dedo, el tercer dedo con el segundo dedo, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 3, 2, 1, 3, 2, no solamente se activa el área motora primaria, también se activa el área motora secundaria en su porción lateral, porque viene de la motivación externa y recibe órdenes, ¿verdad? Del ambiente, y también del área de la corteza prefrontal dorsolateral, que ya se va a explicar más adelante. ¿Por qué? Para adelantarles, la corteza prefrontal dorsolateral participa en la planificación y secuenciación de las actividades. Y para planificar y secuenciar no solamente es imaginarse el evento, sino ejecutarlo, ¿ok? Por esa razón se activa en la corteza premotora dorsolateral y el área motora secundaria, su porción lateral, que esta envía información al área motora primaria para ejecutar la secuenciación de los movimientos de los dedos. Pero si yo solamente me lo imagino, más no lo ejecuto, entonces aquí solamente se activa el área motora secundaria. O sea que con solamente imaginarme cómo muevo los dedos, sin ejecutarlo, se activa el área motora secundaria. Porque me estoy imaginando, o sea, estoy planificando el movimiento, pero más no lo estoy ejecutando. ¿Sí? Y la planificación y secuenciación del movimiento tiene que activarse la corteza prefrontal. Pero como no lo estoy activando, ¿verdad? El movimiento, y simplemente me lo estoy imaginando, se activa el área motora secundaria. Conclusión, antes de ejecutar el movimiento tiene que haber una planificación. Y la planificación puede ser que se ejecute, como puede ser de que no se ejecute. Y eso es por dar órdenes de manera externa o ustedes internamente planifiquen el movimiento sin estímulo externo y que si ustedes deciden ejecutarlo, usted lo hace, lo ejecuta. Hay otra función específica de la área motora secundaria. Ya se podrán imaginar con respecto a la diapositiva anterior cómo hace para planificar el movimiento sin ejecutarlo. Imagínense que ustedes puedan visualizar a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, bailar, pero que ustedes internamente
está planificando el movimiento de bailar por el solo hecho de visualizar a la otra persona, pero simplemente ustedes no lo ejecutan. De alguna manera, ese tipo de circuito neuronal participa en la empatía, porque se supone que si usted si usted visualiza a una persona que está bailando, pero ustedes están sentados, ¿verdad? Y no hacen el movimiento, pero están visualizando a una persona que está bailando y ustedes internamente están activando el circuito neuronal que activa los movimientos del baile, pero sin ejecutarlos, es porque de alguna manera lo están imaginando o lo están planificando sin ejecutar. Ese circuito neuronal se llama, o está compuesto por neuronas, que se llaman neuronas en espejo. ¿Por qué en espejo? Porque justamente usted está visualizando a una persona ejecutar un movimiento y que simplemente no lo está ejecutando. Típico de las áreas motoras secundarias o las áreas premotoras. Una cosa es área premotora y otra cosa es área prefrontal. Estoy hablando de las áreas premotoras. Entonces, fíjense que aquí está visualizando, ¿verdad? Aquí se incluyó un electrodo en el área motora secundaria o el área premotora, un circuito neuronal de los circuitos de la neurona en el espejo. Y fíjense que el mono agarra, por ejemplo, un alimento en este cuadro y se lo lleva a la boca. Obviamente se activa el área motora secundaria porque se supone que tiene que haber una planificación del movimiento antes de ejecutar la acción. O sea, el mono planificó el movimiento de agarrar el alimento con la mano y luego lo ejecutó. Esa información la envió al área motora primaria y se ejecutó. Esta potencialidad de acción se encuentra en el área motora secundaria. O sea, que el mono planificó. Ahora, fíjense que el humano agarró el alimento y fíjense, el mono activó ese circuito neuronal de la planificación como que si él hubiese ejecutado ese movimiento o él hubiese planificado ese movimiento, pero la ejecución no lo hizo él, sino que lo hizo otra persona u otro animal. Entonces el mono planificó el movimiento, pero simplemente no lo ejecutó. Pero esta persona posiblemente sí activó su circuito neuronal de la planificación y de paso lo ejecutó. Pero el circuito neuronal del mono hizo que planificara el movimiento a pesar de que lo haya realizado otra persona. Entonces allí de alguna manera participa el circuito neuronal de la empatía. ¿Ok? De la empatía. O sea, colocarse el zapato del otro. Desde el punto de vista motor, ¿no? Porque hay empatía desde el punto de vista emocional. Aquí estamos hablando solamente de la función motora. Alguna literatura describe que eso explicaría la fisiopatología de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, específicamente el trastorno del espectro autista. Como los trastornos del espectro autista, un diagnóstico sería el fracaso de la interacción social porque no saben ni iniciar ni mantener el contacto con otra persona desde el punto de vista del contacto social, entonces son personas que se aíslan. ¿Sí? Este es uno de los criterios mayores según la DSM-5 para el diagnóstico de autismo. Se describe que es porque hay poco desarrollo de las neuronas en espejo. Existen otros mecanismos fisiopatológicos para explicar el trastorno del espectro autista, pero una es por la falla de las neuronas en espejo. Entonces, aquí se hizo otro experimento para ver si solamente es visualizar la mano, indica que, digamos, active el circuito neuronal responsable de la planificación de los movimientos en pinza de la mano, o es cualquier movimiento que simule el movimiento de pinza de la mano que active el circuito neuronal de las neuronas en espejo. Pues resulta que aquí el mono, o sea, aquí tenemos el registro de las neuronas en espejo del mono que especifica justamente movimientos de pinza. El animal agarra el alimento con la mano en forma de pinza
y se activa el circuito neuronal. Y cuando visualiza a la persona agarrar alimento, entonces el mono también ejecuta el circuito neuronal de la planificación del movimiento en pinza. Pero resulta que si de repente la persona agarra el alimento con otra pinza que no sea la mano, igual se activa el circuito neuronal en el mono como que la manera de agarrar el alimento. O sea que no importa la manera como agarre el alimento, por ejemplo, bien sea a través de una pinza, de un objeto o con la mano, la función va a ser la misma, agarrar el alimento. Entonces, de alguna manera, el mono, digamos, planificó el movimiento sin ejecutarlo, pero la ejecución lo hizo otra persona. ¿Sí? Bien sea mediante la mano o mediante la pinza, porque simula un movimiento de pinza. Entonces allí, la neurona en espejo, la función que realiza es justamente planificar el movimiento sin ejecutar, pero ese movimiento lo ejecuta otra persona. Y aquí yo analizo y pienso, ¿no? Esto es algo extra de la clase. Imagínense que cuando ustedes estén en un sitio de trabajo, o esté con sus compañeros, ¿verdad? El acto de sonreír. Si ustedes sonríen, la otra persona, a pesar de que no esté sonriendo, imagínense que solamente visualizar a la otra persona que esté sonriendo, activan circuitos neuronales de la persona que no esté sonriendo y planifique su movimiento para sonreír. Porque de esa manera participa en la empatía según el movimiento, que en este caso sería de la expresión facial. Ya hemos visto en el semestre pasado que la expresión facial es demasiado importante para la expresión de las emociones, aparte del sistema nervioso autónomo. Entonces, fíjense que aquí con solamente la expresión facial planifica la otra persona que no está experimentando esa emoción, modificar el circuito neuronal y la neurona en espejo para poder modificar la mímica de la cara, ¿verdad? O facial. Y ya hemos visto en las emociones que modificando la mímica facial, ¿verdad? O simulando sonreír, el cerebro puede interpretar como que está, digamos, experimentando esa emoción y activa al sistema nervioso autónomo con solamente fingir sonreír, que eso ocurre en los actores. Bueno, eso lo vimos ya en el semestre pasado. Entonces, por esa razón, mostrar un buen gesto a la otra persona, que haya una buena interacción social, a pesar de que la otra persona no lo ejecute, planifica ese movimiento dentro del cerebro de esa persona y que esa información llega a través de los sentidos, que en este caso sería el estímulo visual. ¿Sí? Entonces fíjense que ya estamos entrando en temas ya más profundos, porque en profundidad de conocimientos, porque ya estamos introduciendo ya a estudiar las áreas cognitivas. ¿Por qué áreas cognitivas? Porque el área motora secundaria está recibiendo información de otros lóbulos y otras áreas del lóbulo frontal. Entonces allí hay que tomar en cuenta el estudio global según la función. Y eso también puede modificar la conducta humana. Entonces, por esa razón es importante estudiar los lóbulos por separado, en primer lugar, para poder hablar de áreas cognitivas y con esas áreas cognitivas modificar la conducta humana. Ok, otra función que determina el área motora secundaria o el área premotora es controlar el campo visual. Se llama campo visual frontal. ¿Por qué se encuentra en la corteza premotora? Se encuentra en la corteza premotora porque ejecuta los movimientos de los ojos. Se supone que los ojos se mueven porque existen músculos que hacen mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, diagonal, etc. ¿Ok? Esos movimientos de los ojos, para decirlo a grosso modo, se ejecutan de manera voluntaria
y de manera involuntaria. Si yo les ordeno a ustedes que muevan los ojos hacia arriba, ustedes pueden hacerlo de manera voluntaria porque estoy dando una orden, ¿ok? Pero cuando ustedes andan en un carro, por ejemplo, y ustedes ven un objeto pasar fuera del carro, por ejemplo, o ven los árboles pasar, le hacen seguimiento a ese árbol porque el carro está andando, ese movimiento es involuntario, ¿ok? Entonces, los movimientos de los ojos es voluntario e involuntario. Lo que controla la corteza motora prefrontal del campo visual es voluntario, ¿ok? Voluntario. Si ustedes deciden mirar hacia abajo, ustedes lo pueden hacer, pero es comandado por el lóbulo frontal, por supuesto, porque para planificar el movimiento de visualizar los objetos hacia abajo, primero ustedes planifiquen el movimiento y luego envían información al área motora primaria y ejecutan el movimiento, ¿sí? Ahora bien, ese movimiento que realiza de manera voluntaria en el lóbulo frontal se llaman movimientos sacádicos. ¿Qué es el movimiento sacádicos? ¿Qué pasa? Si ustedes visualizan una foto, por ejemplo, de un rostro, ustedes no visualizan la cara completa, sino que el ojo o los ojos visualizan partecita por partecita del rostro de manera rápida, como un escaneo. Mira la nariz, luego mira los ojos, la nariz, la boca, los oídos, luego el pelo, otra vez la nariz. O sea, detallan, ¿sí? Como si fuera un láser. Detallan de manera rápida el rostro y lo construyen tridimensionalmente el cerebro para poder identificar el rostro, ¿sí? Pero esa visualización del objeto, que lo hacen de manera voluntaria, lo hacen mediante movimientos sacádicos, que son movimientos demasiado rápidos, de partecitas de esa imagen para construirla tridimensionalmente en el cerebro y así poder visualizar. Pero ese movimiento sacádico es regulado y comandado por el área motora secundaria, específicamente en el campo visual. Se describe que se encuentra en la parte posterior de la segunda circunvolución del lóbulo frontal. Fíjense que esa información de la corteza cerebral encargada del campo visual envía la información de proyección ¿hacia dónde? Hacia justamente el tallo encefálico, específicamente los colículos superiores que se encuentran a nivel del mesencéfalo o en la región posterior del mesencéfalo, y de los colículos superiores envían información hacia los núcleos que se encuentran a nivel de la protuberancia encargados de los movimientos sacádicos. O sea que esa información que se encuentra aquí en el campo visual envía información al tallo encefálico. Acuérdense que esta información no lo realiza de manera directa, ¿no? Esta información tiene que enviarle hacia el área motora primaria y el área motora primaria a través de la vía piramidal hacia el tallo encefálico que envía la información. Eso quiere decir que la imagen pareciera que el campo visual llega de una vez justamente acá, al tallo encefálico. No. El campo visual del área premotora frontal le envía la información al área motora primaria. Y la motora primaria llega la información hacia acá, hacia abajo, ¿ok? Pueden llegar fibras de manera directa, sí, como representa aquí, pero es pocas fibras. Tiene que llegar al área motora primaria para ejecutar los movimientos, ¿sí? Ahora bien, recuerden que los núcleos que se encuentran a nivel del tallo encefálico, todos los núcleos motores, por ejemplo, del ojo, musculatura del ojo, la información llega de ambos hemisferios, del hemisferio cerebral, tanto derecho como el izquierdo. Acuérdense que el nervio facial es distinto, ¿no? Una parte del núcleo es recibir información de ambos hemisferios cerebrales y otra parte recibe solamente el hemisferio contralateral. Entonces aquí está representado, ¿sí? El cómo envía la información del campo visual hacia el tallo encefálico para que ejecute el movimiento sacádico. Obviamente de aquí, de la protuberancia, envía información al mesencéfalo y de allí envía información a través del tercer, cuarto y sexto nervio craneal, que son lo que hace es coordinar la musculatura
del ojo y muevo los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Acuérdense que son áreas motoras secundarias o premotoras. Se supone que son, repite la corteza homotípica. Envía y recibe información de igual manera. ¿Ok? Por esa razón yo les digo que esta información que se encuentra en la corteza encargada del campo visual envía la información al área motora primaria. Fíjense que así como existen circuitos neuronales para el movimiento de la mano en un ángulo en específico, también existen circuitos neuronales para movilizar los ojos a una dirección en específica. Por ejemplo, yo miro en un punto fijo, ¿verdad? Y luego se prende lucecita según el grado. Aquí, por ejemplo, este circuito neuronal que se encuentra en el campo visual del lóbulo frontal se activa justamente a este grado. Pero si se mueve a otros grados, no se activan las neuronas o el circuito neuronal. Por ende, se llega a la conclusión de que existen circuitos neuronales específicos para mover los ojos hacia abajo. Existe otro circuito neuronal aparte que mueve los ojos hacia arriba. Existe otro circuito neuronal que mueve los ojos hacia el lado derecho. Existe otro circuito neuronal que mueve los ojos hacia el lado izquierdo. Y así sucesivamente. Así como existen en el área motoras secundarias neuronales en el espejo y en el área motora primaria circuitos neuronales que ejercen movimientos específicos, también las neuronas del campo visual que realizan los movimientos sacádicos, también existen circuitos neuronales que ejecutan movimientos específicos de los ojos o hacia abajo o hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda o diagonal, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar el campo visual? Usted se pregunta, ¿pero eso tiene que ver con psicología? Sí. Cuando estudiemos el área cognitiva de atención, porque yo para atender la clase de hoy, por ejemplo, por las diapositivas, y yo estoy viendo la diapositiva es porque mis ojos están centrados en la diapositiva. O sea que el área cognitiva de atención está enviando la información al campo visual del lóbulo frontal para que los ojos se encuentren en las diapositivas y reciban la información lo más que puedan. Ya vamos a ver más adelante la relación entre atención y memoria, pero el hecho de que ustedes conscientemente, ustedes están mirando la diapositiva, es porque este área del cerebro está comandada para que reciba la información adecuada para mantener los ojos fijados en cierto sitio, de manera voluntaria. ¿Ok? Entonces, cuando veamos atención, volvemos a tocar este tema. Fíjense lo complicado que representa el área de campo visual del lóbulo frontal. Es un área prácticamente cognitiva porque recibe información del lóbulo occipital, recibe información de la corteza, ¿sí? Que representa el lóbulo parietal, del temporal, inclusive recibe información del cerebelo. Entonces, por esa razón es importante estudiar, digamos, la corteza premotora encargada de los movimientos oculares, ¿sí? Eso incluye también la sustancia negra del mesencéfalo, entre otras cosas. Fíjense que aquí se encuentra el área motora secundaria, un área que es importante para el lenguaje, que es el área de Broca, que es este. Se encuentra en la porción posterior de la tercera circunvolución del lóbulo frontal y esta se encarga de planificar el movimiento de la lengua y de los labios para poder moverlo y expresar mediante un conjunto de símbolos, o sea, el lenguaje, hacia el área motora primaria, que se encuentra aquí al lado, y enviar información al tallo encefálico para mover los labios y la lengua. Entonces, el hecho de que yo estoy hablando en este momento y estoy diciendo lo que estoy pensando, porque estoy utilizando mi memoria y estoy pensando,
quiero expresar mis pensamientos a través del lenguaje expresivo, a través del área de Broca, entonces allí envío información al área motora primaria para poder mover los labios y la lengua. Entonces, por esa razón es muy importante esta área porque participa en el área del lenguaje expresivo, área de Broca. ¿Ok? Obviamente, alguna alteración que se encuentre aquí en esta área, la persona podrá comprender adecuadamente toda la información que le llegue mediante los sentidos, pero no podrá expresarlo de manera adecuada. ¿Ok? Son los trastornos del lenguaje que se llaman afasia. ¿Sí? Eso sería una afasia de expresión, porque no puede expresar adecuadamente sus pensamientos. Entonces existe lo que se llama afasia de expresión o afasia de Broca. Se encuentra en la porción posterior de la tercera circunvolución del lóbulo frontal. La porción posterior de la segunda circunvolución del lóbulo frontal se encuentra el área de expresión del lenguaje, pero no es hablado de la lengua y de los labios, sino escrito de la mano. O sea que aquí planifico los movimientos de la mano, ¿verdad? Para, por ejemplo, mover un lápiz. Y de allí esa información se lo envía al área motora primaria para ejecutarlo a través de la médula espinal en la porción cervical para mover la mano, por ejemplo, y poder escribir. O sea que si yo quiero expresar mi pensamiento o mis pensamientos mediante la escritura, es a través del área motora secundaria. En primer lugar, se activa y luego envía información al área motora primaria. O sea que cumpliría también la función de la planificación de los movimientos, pero en base al lenguaje. Lo que se representa aquí es el área de Wernicke y esta área de Wernicke, lo veremos más adelante, representa el área de comprensión del lenguaje. El hecho de que ustedes en este momento me estén comprendiendo la información, porque estoy hablando y el hablar, estoy utilizando simbología para poder que ustedes entiendan la información, está activando el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Eso lo aplicaremos como área cognitiva. Por esa razón, en principio voy a hablar de la función de los lóbulos por separado, pero ya pueden tener una idea que estoy combinando el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y temporal, y ya al combinar dos o más lóbulos estoy hablando de un área cognitiva. Por esa razón, el lenguaje es un área cognitiva. Fíjense que el área motora secundaria o el área premotora recibe información de la percepción o de la percepción espacial, ¿sí? Y la localización de los miembros, por ejemplo, superiores e inferiores. La percepción auditiva, la memoria, la percepción visual y memoria. Todas estas percepciones que se obtuvieron a través de la estimulación de los distintos órganos de los sentidos envía información al área motora secundaria o premotora para que después planifique el movimiento y así envíe información al área motora primaria para su ejecución. Por esa razón es importante Neurociencias 1 porque hemos estudiado todos los sentidos, cómo llega la información de la vía gustativa, de la vía visual y auditiva, para llegar a que el cerebro lo perciba. Y una vez el cerebro percibe la información a través de los sentidos, se toma la decisión de ejecutar el movimiento. Y ya ejecutar el movimiento representa a la conducta que se pueda visualizar. ¿Sí? Movimiento de manos, pies, correr, expresión facial, etc. Ahora vamos a hablar de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es un área de la corteza gris del cerebro que es la más evolutiva, ¿ok? La más nueva. Es más, es la última que se desarrolla en el ser humano. Se describe que la corteza prefrontal se desarrolla o termina de desarrollarse a los 25, máximo 30 años de edad. Y se da cuenta de la importancia de esta corteza porque primero determina la personalidad de las personas.
Y segundo, cumplen funciones específicas muy avanzadas para determinar, digamos, la toma de decisiones, ¿sí? Que la toma de decisiones es lo que determina al ser humano, ¿ok? Y participa en la motivación, en la toma de decisiones, en la planificación y secuenciación de cosas, etcétera, etcétera. Entonces aquí la corteza prefrontal se divide en tres partes. Esta es una vista externa del cerebro, esta es una vista interna del cerebro y esta es una vista inferior del cerebro. En la porción externa del cerebro, ¿verdad? La corteza prefrontal se visualiza el área prefrontal, que sería esta, que sería la corteza dorsolateral. Aquí tenemos la corteza orbitofrontal, que es la parte inferior de la corteza prefrontal. Y tenemos aquí la corteza frontomedial o ventromedial de la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal se divide en tres: en dorsolateral, en orbitofrontal y en ventromedial o mesial, también se determina. ¿Qué características tiene esta corteza que se diferencia, por ejemplo, del área premotora? Son varias. Uno, el tipo de corteza no es homotípica, no es una isocorteza homotípica, sino que es una isocorteza heterotípica granular. O sea que este tipo de corteza recibe información. O sea, esto se sale de la regla, porque a pesar de ser un área cognitiva, no es una isocorteza homotípica, sino que es una isocorteza heterotípica granular. Por ser granular, recibe información. ¿De dónde recibe información? Del tálamo. El tálamo en el núcleo dorsomedial envía información del tálamo a la corteza prefrontal y esa es una característica específica de esta corteza. No lo tiene en otra distribución de los otros lados de la corteza. ¿Ok? Y otra característica de la corteza prefrontal es que se estimula desde el punto de vista eléctrico y no participa en la ejecución del movimiento. No es como la corteza motora primaria y la premotora que planifica el movimiento para ser ejecutado. Esta función de la corteza prefrontal es más compleja y ya la veremos más adelante, poco a poco. Vamos a comenzar con la corteza prefrontal dorsolateral. Es una corteza que cumple la función de planificación y secuenciación de movimientos. ¿Qué quiere decir? El hecho de que ustedes planifiquen cómo cocinar, ¿verdad? Y que planifiquen y que tiene que haber una serie de cosas para que al final se genere la comida, esa es una planificación y secuenciación. No es lo mismo que ustedes planifiquen el movimiento para ejecutar a que ustedes planifiquen de manera más abstracta de cómo ustedes van a cocinar. O sea, el hecho de que yo imagine, de que vaya a la cocina, de que abra la nevera, agarre, por ejemplo, las verduras, agarre la carne, luego se planifique cómo se prepara la carne, primero se descongela la carne, si está congelada, por ejemplo, después picar las verduras. Esa planificación que es abstracta, que eso no solamente es planificar el movimiento, sino la secuencia correcta que debe de haber para planificar, cocinar y luego llegar a la meta que sería, pues, tener el alimento, esa secuencia es más compleja, ¿sí? No es solamente contraer el músculo y hacer movimientos complejos, sino que también tiene que planificar e imaginarse de cómo debe de preparar la comida, ¿ok? Eso es cuando vimos la diapositiva anterior referente al movimiento de los dedos, ¿sí? Que se activó la corteza prefrontal dorsolateral, es porque se planificó el movimiento y la persona de manera abstracta pudo determinar qué era lo que se refería a la identificación de los dedos, por ejemplo, ¿sí? Para poder después al final poder ejecutar algo que está planificado desde el punto de vista abstracto. ¿Ok? No solamente planifica, sino que tiene que haber una secuenciación de los movimientos. ¿Esta corteza dorsolateral es aislada? No.
tiene que recibir la información de otras cortezas prefrontal, o sea, la órbita frontal y la ventromedial, ¿sí? Y también recibe información del tálamo, ¿ok? El dorso medial del tálamo, y recibe información también de otros lados de la corteza. Me refiero a los otros lóbulos. Entonces la corteza dorsolateral cumple la función de, digamos, la porción más anterior cumple la función de la metacognición, la autoevaluación, el ajuste, que es el control, de la actividad en base al desempeño continuo. Aspectos psicológicos como la cognición social y la conciencia autoética o autoconocimiento, integración entre la conciencia de sí mismo y el conocimiento autobiográfico. O sea, de que esta, digamos que es la que participa en la toma de decisión. Y fíjense que tomar decisiones es demasiado importante para determinar la personalidad y la conducta humana ante sí mismo y ante la sociedad. Entonces, esta corteza dorsolateral participa, pues, justamente en la personalidad. Y fíjense que participa en el monitoreo de la autoevaluación, qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal para tomar la decisión correcta. Y el control, que es el ajuste en base a lo que es bueno y a lo que es malo, por ejemplo. ¿Sí? Tomar conciencia para tener el autocontrol. ¿Ok? La cognición social se refiere a la capacidad de tener los conocimientos de sí mismo y ante la sociedad para tener una buena interacción social. O sea que no solamente depende de las neuronas en espejo para poder interactuar de manera adecuada con los seres humanos, o sea, mediante la empatía, ¿no? Las neuronas en espejo, sino que también tiene que haber conocimiento de cómo interactuar con la sociedad basándose en el cumplimiento de normas, ¿sí? Porque al tú vas a cumplir normas, que es una decisión que toma la persona de cumplir las normas, contribuye a que socialmente sea aceptado, ¿sí? Se refiere también a la corteza dorsolateral y eso se refiere a la cognición social, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo se explora la corteza dorsolateral del prefrontal. Se le indica a la persona, por ejemplo, que presione un botón cuando se visualice, por ejemplo, un círculo. Y cuando vea un cuadrado u otras figuras, no presione el botón. Entonces, por ejemplo, en la pantalla se muestre un círculo, presione el botón. Luego se muestra un cuadrado, no presione el botón. Luego se muestra otra vez el cuadrado, no presione el botón. Luego otra vez el cuadrado, no presione el botón. Otra vez el cuadrado, no presione el botón. Presiona el círculo, sí presione el botón. Cuadrado, no presione el botón. Y así sucesivamente. Entonces, aquí estamos evaluando la planificación y secuenciación de algo. En este caso, estamos mostrando la secuenciación de unas figuras geométricas en el cual se planifica de solamente presionar el botón cuando se visualice el círculo. Como les digo, esto es prácticamente evaluar mediante un test neuropsicológico la corteza dorsolateral. Lo complicado aquí es que no solamente estoy evaluando la planificación y secuenciación de la corteza dorsolateral, también estoy evaluando la atención, ¿sí? La atención sostenida, por ejemplo, y la atención dividida, que eso lo vemos más adelante, la atención como área cognitiva. Entonces, este tipo de test no solamente evalúa secuenciación y planificación, también evalúa atención. Entonces, en este contexto, para estudiar a la corteza dorsolateral, estamos evaluando planificación y secuenciación. Una de las características de las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se clasifica como una memoria implícita a corto plazo. Cuando veamos la clase de memoria, se puede clasificar según temporalidad y según las características, ¿ok? A grosso modo, para que entiendan lo que corresponde a la memoria de trabajo, es una memoria implícita. Eso quiere decir
que tiene que ver con las posturas y conductas de la persona, ¿ok? A diferencia de la memoria explícita, que es que se pueda expresar mediante el lenguaje, ¿ok? Porque es expresivo, es explícito. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy expresando mi pensamiento mediante un lenguaje, el lenguaje, ¿sí? Que sería la memoria explícita. Y por temporalidad, es a corto plazo la memoria de trabajo porque dura de segundos a minutos. A largo plazo puede durar horas, días, semanas, meses, años, etc. Entonces, quiere decir de que este tipo de memoria que participa en la función ejecutiva es una memoria implícita que modifica la conducta humana para la resolución del problema que se presenta en el momento. Una vez que se resuelva en el momento, se le olvida, ¿ok? En este caso estamos explorando la memoria de trabajo en ese sentido, ¿sí? En primer lugar, mediante el estímulo visual, el mono visualiza el alimento, ¿ok? En uno de los cuadrantes que se encuentra ahí en la parte inferior. Luego se le quita el estímulo visual al animal, ¿ok? ¿Dónde se encuentra el alimento? ¿Dónde se encuentra el alimento? Una vez que se restablece el estímulo visual, el mono va a buscar el alimento. Obviamente tuvo que retener esa información para luego tener la recompensa, que sería el alimento. Entonces busca de manera adecuada donde se encuentra el alimento y listo, sin cometer errores. Una vez resuelto este tipo de actividad, ¿sí? O de resolución del problema, el mono se le podrá olvidar después dónde es la ubicación del alimento. Como forma parte de las funciones ejecutivas, sí se encuentra la corteza prefrontal, justamente en la corteza dorsolateral. O sea que la corteza dorsolateral del prefrontal se almacena en la memoria de trabajo. Ahora vamos a estudiar la corteza prefrontal ventromedial. Justamente se encuentra así en la porción en un corte sagital del cerebro, con donde justamente corta el cuerpo calloso, y aquí se visualiza en color azul la corteza ventromedial. Sin embargo, aquí en este dibujo agarra también la parte anterior del el gyrus singular, ¿ok? Entonces, esto forma parte de otro circuito neuronal, pero lo que está por delante del gyrus singular se encuentra aquí en la corteza prefrontal ventromedial. Dentro de las funciones de la corteza frontomedial está la inhibición social. Los seres humanos estamos expuestos a reglas y normas sociales, de cual debemos de cumplir, a pesar de que internamente tengamos deseos o ganas de realizar otra cosa diferente a las normas sociales. El hecho de que yo, por ejemplo, haga mis necesidades en el baño y no en público, eso contribuye a que socialmente no es bien visto que hagamos nuestras necesidades en público. ¿Ok? También está relacionado con el hecho que queramos decir algo a alguien, bien sea porque estemos molestos o porque estemos felices, simplemente lo inhibimos, ¿ok? Porque capaz no sea apropiado en el momento o en este preciso momento en el cual se encuentra la persona. Entonces, por esa razón, existe un control de inhibición social que, a pesar de que la persona desee realizar cosas, no lo manifieste, ¿ok? Imagínense que le caiga mal a una persona, ¿sí? Y tienen ganas de insultarlo, pero el hecho de que exista un control inhibitorio a nivel de la corteza prefrontal, lo están pensando, pero no lo dicen, se controlan, ¿ok? Básicamente es por eso, porque existen normas y reglas socialmente que tienen que ser cumplidas. También cumple la función de la detección y solución de conflictos. Digamos que en este tipo de corteza, la frontomedial cumple la función de los hábitos, ¿sí? Más que todo contribuye a mantener dichos hábitos en cada persona. Ahora bien, cuando la persona se sale de esos hábitos, esa persona se genera como un conflicto de que se salió de su zona de confort, de los hábitos, ¿ok? Entonces, la manera en la cual maneja esos conflictos para la solución del problema en ese momento
Entonces allí está relacionada con la corteza frontomedial. Lo normal sería buscar las distintas soluciones para abordar a la meta común a pesar de que se haya salido de su rutina, ¿ok? O de sus hábitos. Ahora bien, si no es capaz de solucionar ese problema, ¿sí? O sea, que su molestia no permita de establecerse a llegar a la meta porque salió de sus hábitos, ¿ok? Entonces allí podría estar alterado la corteza frontomedial. Cuando veamos la clase de corteza prefrontal específicamente, en la clase de funciones ejecutivas, se hablará otra vez de esto. Esto tiene que ver con el tema de la flexibilidad cognitiva. También participa en la regulación y el esfuerzo atencional. Ya veremos más adelante que la corteza prefrontal participa en la atención dividida. Cuando veamos la clase de atención, existe una clasificación, ¿sí? Existe, por ejemplo, la atención sostenida, la atención dividida, la atención inhibida, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene que ver con sistemas o circuitos neuronales que permiten dicha función. Pero lo que corresponde a la corteza prefrontal corresponde a la atención dividida, que la persona puede prestar atención a dos situaciones distintas al mismo tiempo y lo pueda decir adecuadamente o lo pueda describir adecuadamente. Participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales. Por esa razón, una persona que tenga una lesión en la corteza frontomedial son personas agresivas. Tienden a golpear a las otras personas o agredir verbalmente a la otra persona. Con respecto a los estados emocionales, emocionales y motivacionales, tiene que ver más que todo a largo plazo, ¿sí? Las motivaciones a futuro. Por ejemplo, a mí me gustaría viajar a Argentina el próximo año. Eso es una motivación, ¿ok? Que se genera a largo plazo, una meta. Entonces voy a hacer todo lo posible o todas las cosas o los elementos, porque estoy motivado, a que en un futuro viaje a Argentina, ¿sí? Tiene que ver con la regulación de las emociones o la relación con las emociones y los planes a futuro, ¿ok? Se refiere a las motivaciones, a los estados motivacionales. En la porción inferior de la corteza frontomedial está relacionada con el control autonómico, en las respuestas viscerales relacionadas a los estímulos afectivos. ¿Ok? Eso porque tiene que ver o participa en el circuito neuronal del sistema límbico. ¿Sí? Cuando veamos las conexiones de las asas, incluyendo la asa límbica, ¿ok? Que tiene conexiones con la amígdala cerebral, los núcleos subcorticales y la corteza órbitofrontal y frontomedial, entonces ahí la amígdala cerebral que participa en la regulación de las emociones se conecta con la corteza prefrontal. En la porción superior, que es la superomedial, se relaciona más con los procesos cognitivos, básicamente que se haga consciente, digamos, sus motivaciones, más que todo internas, ¿sí? De su propio ser, a ver cuáles son sus metas y cómo va a ser o cuál es la manera por el cual va a alcanzar esa meta. Eso es básicamente su estado motivacional, pero ya haciendo consciente. Y las porciones más anteriores de la corteza frontomedial se relacionan o están involucradas en los procesos de mentalización, básicamente en conocerse los conflictos internos y los metaanálisis internos para la solución de problemas, pero de una esfera cognitiva y de una esfera afectiva. Aquí estamos mostrando un experimento acerca de los gustos que tiene la persona hacia la bebida gaseosa, ¿sí? Fíjense que aquí en el eje de la X representa el número de casos del cual le gusta a una persona la bebida gaseosa, Coca-Cola, por ejemplo, y el eje de la Y representa, ¿sí? Los cambios de señal a través o a nivel de la corteza frontomedial. Resulta que entre más la persona le guste algo, ¿ok? Por ejemplo, la Coca-Cola, que es una bebida gaseosa, o la Pepsi, más se activa el circuito neuronal involucrado en la corteza frontomedial.
Y eso tiene que ver con cumplir metas y que la persona modifique su conducta o haga cosas para alcanzar esa meta. Sí, tiene que ver con la motivación interna. El hecho de que ustedes estén estudiando psicología y su meta es graduarse de psicólogos, ustedes modifican sus conductas y sus hábitos para alcanzar esa meta, que es obtener el título de psicólogo. Pero tiene que ocurrir un proceso previo de motivación interna a hacer cosas y alcanzar cosas para llegar a esa meta. Tiene que ver con la motivación interna. Obviamente, cada persona tiene una motivación interna distinta. Habrán personas que no les guste psicología, sino que les guste medicina. Entonces, habrá momentos o situaciones en el cual modifique su conducta para alcanzar dicha meta, que sería graduarse de médico. Habrán otras personas que son como que les gusta más bien el comercio. Entonces, su conducta va a ser condicionada para alcanzar dicha meta. Por esa razón, digamos que el establecimiento de la motivación está en relación con los hábitos. Tiene que haber un hábito, una disciplina para alcanzar ciertas metas. Entonces, si se sale de esos hábitos, podría entrar en conflicto la persona. Entonces, allí tiene que haber soluciones de problemas pertinentes para alcanzar dicha meta. Pero la motivación va a ser la misma, que es obtener el punto. Por ejemplo, graduarse de psicólogo, obtener un carro, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es como planificar su vida en base a sus gustos, pero a largo plazo. Con respecto a la corteza orbitofrontal, se encuentra en la parte anterior e inferior del lóbulo frontal y tiene la característica que tiene contacto o participa en el circuito neuronal de los estados afectivos. Participa justamente en un circuito neuronal que se llama asa límbica, que conecta la amígdala cerebral, los núcleos subcorticales y la corteza orbitofrontal. Básicamente la función de la corteza orbitofrontal se encuentra relacionada con el sistema límbico. Ya sabemos que para expresar nuestras emociones va en relación a la activación de la amígdala cerebral, pero también va en relación a la corteza orbitofrontal. El hecho que no nos guste a alguien, por ejemplo, y no somos capaces de manifestarlo, es porque la corteza orbitofrontal domina sobre el estado afectivo de las personas, porque la corteza orbitofrontal es, digamos, el área cognitiva consciente por el cual inhibe la conducta de expresar sus emociones, amor, odio hacia la otra persona. ¿Se parece a la inhibición social? Sí, pero la diferencia es que aquí la inhibición no se basa en las reglas o normas sociales, sino se basa en expresar o no sus sentimientos. ¿Ok? Básicamente eso. Su función principal es el procesamiento y regulación de las emociones y estados afectivos, la regulación y el control de la conducta. Como les dije, expresar sus sentimientos. Por ejemplo, si están en una consulta, ¿sí? Con una persona, pero esa persona siente algo, miedo o siente, digamos, tristeza y no lo quiere manifestar, es porque su corteza orbitofrontal está dominando sobre la amígdala cerebral. ¿Ok? Involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas. Ahí viene el sistema de riesgo-beneficio, ¿ok? Eso es porque tiene conexiones con la corteza cingulada anterior, que es el sistema de recompensa y castigo. Se supone que si estamos en un ambiente, ¿verdad? Y evaluamos qué deberíamos hacer nosotros para conseguir la recompensa, ¿y qué pasaría si sale de la norma? ¿Habría castigo? Entonces allí la persona puede, digamos, procesar esa información y si va a actuar de cierta manera, sabe que tiene que haber una consecuencia, bien sea positiva o negativa. Eso tiene que ver con el tema de recompensa y el placer que genera obtener dicha recompensa. Está en relación de la corteza orbitofrontal. ¿Ok?
Entonces, aquí aparece un resumen con respecto a la corteza dorsolateral, la corteza orbitofrontal y la frontomedial. Fíjense que ya sabemos las áreas anatómicas son distintas con respecto a los tres tipos de cortezas prefrontales, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico. Aquí estamos hablando de las áreas de Brodmann, ¿ok? Pues la dorsolateral en el área 9 y 10 de Brodmann, la orbitofrontal en el área 11 y 12 de Brodmann y el área frontomedial o mesial en el área 24 de Brodmann. Fíjense que recibe información del tálamo, específicamente en el núcleo dorsomedial del tálamo, y es una de las características de la corteza prefrontal, que recibe información o aferencias del núcleo dorsomedial del tálamo. Más adelante veremos los núcleos del tálamo. Fíjense que también recibe información del área ventroanterior del tálamo, ¿sí? Pero básicamente el dorsomedial del tálamo que envía información de ese núcleo hacia la corteza prefrontal. Los síntomas principales, si llegase a afectarse, si es el dorsolateral, el síndrome disejecutivos, básicamente por alteración de la memoria de trabajo. La corteza orbitofrontal, cambio de personalidad, aparece la desinhibición, ¿ok? Entonces son personas que pueden decir lo que sienten sin tener filtros por la corteza orbitofrontal que está ya lesionada, ¿sí? Y son personas que tienden a ser agresivas también, ¿ok? Porque como expresan sus emociones de manera libre, entonces allí puede expresar lo que siente o lo que piensa la persona de manera deliberada. Cuando hay alteración del lóbulo de la corteza prefrontal eh, ventromedial, tenemos lo que se llama abulia. Son personas que no tienen motivación interna, no les motiva a hacer cosas, o sea, es falta de motivación, ¿ok? O sea, no le provoca hacer cosas o actitudes o conductas para alcanzar dicho objetivo, que antes a la persona se le hacía fácil identificar su motivación interna y que su conducta iba a ser orientada a cumplir dicha meta. Los síntomas asociados sí es en relación a los circuitos neuronales que están relacionados con la corteza prefrontal. Por ejemplo, está alterada la memoria de trabajo, aparece la amnesia frontal, ¿ok? Va que todo por la secuenciación que hemos visto en la diapositiva anterior, que es la planificación y secuenciación, ¿ok? Escasa fluidez verbal y no verbal tiene que ver si la área de extensión involucra el área de Broca, ¿ok? Y alteración de la programación motora, ya saben que tiene relación con el área premotora, por su cercanía a la corteza prefrontal. Con respecto a la alteración de la corteza orbitofrontal, tenemos ausencia de normas sociales, descontrol de impulsos, reiterativos, conductas de utilización y moria. Moria tiene que ver con la persona que le da risa, ¿sí? Pero sin causa aparente. Son personas que se ríen y se ríen y se ríen, pero no hay causa aparente. O sea, no hay un motivo por el cual tienen que reírse. Y eso tiene que ver con la disregulación de los circuitos neuronales entre la amígdala cerebral y la corteza orbitofrontal. Esto de control de impulsos también está relacionado con la corteza ventromedial o frontomedial, ¿ok? Con respecto a la alteración del área mesial o frontomedial, fíjense, tenemos el mutismo aquinético o asinético. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ni siquiera se mueve mediante su conducta para alcanzar el objetivo deseado para esa persona. Son personas desmotivadas, hay ausencia de respuestas motoras, verbales o emocionales. Son personas que prácticamente presentan aplanamiento afectivo, no expresan felicidad ni tristeza, porque básicamente si son personas que no tienen una motivación, entonces le da indiferencia hacia su motivación para alcanzar a algunos objetivos o algunas circunstancias, ¿ok? De que esa persona previamente pues, estaba clara o estaba conservada.
La finalidad de la corteza dorsolateral sería organizar información para responder a estímulos externos, ¿ok? Es para responder nuestra motivación interna, ¿sí? Y va en relación también a la corteza premotora. ¿Se acuerdan que la corteza premotora medial está relacionada con la motivación interna? Bueno, es porque tiene conexión con la corteza prefrontal ventromedial. Y en la porción lateral de la corteza premotora está en relación o tiene conexiones con la corteza dorsolateral del prefrontal. Con respecto a la corteza orbitofrontal, responde a estímulos según las emociones que produzcan, porque tiene conexiones con la sala límbica. Aquí estamos aquí señalando respecto al tratamiento farmacológico. Fíjense que cuando hay una alteración de la corteza dorsolateral, tratamientos son con dopaminérgicos, o sea, estimuladores dopaminérgicos, o aumentos de la concentración de dopamina en la corteza dorsolateral, o bloqueantes alfa-adrenérgicos. Cuando hay alteración de la corteza orbitofrontal, aquí el protagonista sería fármacos que aumentan la serotonina a nivel de la corteza prefrontal o bloqueantes alfa-adrenérgicos. Y cuando hay alteración de la corteza frontomedial o mesial, serían los estimulantes dopaminérgicos. Entonces, cuando veamos ciertas patologías que esté afectada la corteza prefrontal, según el área que esté afectada, le conviene recibir o medicamentos que aumenten la serotonina a nivel cerebral o medicamentos que estimulen la dopamina. ¿Hay lateralidad de las funciones de la corteza prefrontal? Por supuesto que sí. Fíjense que del lado derecho está la construcción y diseño de objetos y figuras. ¿Ok? Imagínense que mandemos al paciente dibujar un cubo o dibujar unos pentágonos, ¿sí? Que en ciertos test neuropsicológicos aparecen, ¿verdad? Dichos dibujos. Entonces aquí estamos evaluando también la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Ok? También hay apreciación del humor del lado derecho, memoria de trabajo visual y memoria episódica. La visual es la del experimento del mono, ¿ok? Y la conducta y cognición social. Está más desarrollado en la corteza prefrontal del lado derecho. Pero el lado izquierdo, ahí está el proceso de planeación secuencial, ¿okay? La planificación y secuenciación. Tenemos, participa también en la fluidez verbal, participa en la memoria de trabajo, pero verbal. Son aquellos que hacen conciencia de las cosas que está realizando en el momento y allí se hace consciente qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, según las circunstancias ambientales en el cual se encuentra la persona. De ahí viene la memoria de trabajo verbal. La visual se llama también no verbal, ¿ok? Pero cuando veamos las clases de las funciones ejecutivas volvemos a tocar este tema. Y también las secuencias inversas, por ejemplo, deletrear mundo al revés, ¿ok? O si damos una serie de dígitos a una persona que lo diga al revés, ¿sí? Está relacionado con la corteza prefrontal, pero del lado izquierdo. Fíjense que hay test neuropsicológicos o pruebas neuropsicológicas en el cual se puede evaluar la corteza prefrontal. Aquí mandamos a la persona clasificar según la orden en el cual el examinador le dé a la persona. Por ejemplo, yo puedo decir a la persona que clasifique las cartas según los colores. Entonces la persona se clasifica en rojo, en azul, en amarillo. Pero de repente yo puedo decir de manera imprevista, ahora clasifícame según las formas, en triángulos, en círculos, en estrellas y no por colores. Entonces allí la persona está habituada a clasificar las cartas por colores. Pero el hecho de que cambiemos los planes de clasificar por colores a clasificar por formas de figuras, entonces allí la persona puede entrar en un conflicto, ¿sí? Porque estamos deshabituando a la persona. Entonces la solución sería adecuarse a las circunstancias por el cual la persona genera el conflicto, ¿verdad? Y
hacer el esquema mental para clasificar las cartas por figuras y no por colores. Aquellas patologías que no pueden hacer ese cambio de hábito, digamos de esa manera, se llama inflexibilidad cognitiva. Entonces hay patologías y trastornos mentales que están relacionados con la inflexibilidad cognitiva. ¿Sí? Entonces ese sería un tipo de prueba para estudiar la corteza prefrontal. Ahora es fácil imaginar qué pasaría si seleccionas ciertas áreas del cerebro y qué consecuencias habría desde el punto de vista cognitivo-conductual si seleccionara dicha zona. Ya hemos hablado en el lóbulo frontal el área motora primaria y su función, el área premotora y su función, y la corteza prefrontal y su función, ¿ok? Dependiendo de la localización, presenta unas características clínicas. También ocurre con la psicocirugía. Imagínense que, en primer lugar, si hay una lesión cerebral que se pueda mejorar con extraer quirúrgicamente dicha área, por ejemplo, un tumor cerebral, ¿sí? Que genera la clínica con síntomas psiquiátricos, pues podría mejorar. Pero también, ¿qué pasaría a aquellos pacientes que tienen un trastorno mental difícil de tratar desde el punto de vista farmacológico? Hay opciones de aplicar la cirugía y poder mejorar el síntoma psiquiátrico según diagnóstico del trastorno mental. Entonces, hoy en día se puede utilizar la psicocirugía siempre y cuando no responda a la terapia farmacológica y no farmacológica. Y bueno, esto es todo con respecto a la función del lóbulo frontal.